Bienvenido otra vez a nuestro estudio de Hechos. Hoy vamos a continuar con nuestra historia sobre Cornelio. En la última clase hemos llegado nomás a la mitad de esta historia sobre el día muy importante por los gentiles. Y realmente muchos han llamado capítulo 10 de Hechos el día de Pentecostés para los gentiles. El día de aceptar a los gentiles adentro de la iglesia. Y hemos leído que este hombre Cornelio es uno que no fue judío, que había recibido una visita de un ángel que había dicho que él pide que venga el apóstol Pedro, y al final de cuentas Pedro llegó a la casa. Y hemos hablado que Pedro aceptó la invitación a venir, y aunque fue gentil y había problemas entre esos grupos tradicionalmente, Dios había revelado que ahora Pedro puede empezar aceptando a personas. Y hemos terminado leyendo en capítulo 10, versículos 34 y 35. Y yo quiero leerle de nuevo estos dos versículos que realmente sirven como la clave de la sección. Dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que lo temen y actúan con justicia. Y eso es el punto de la sección de este capítulo, que Dios está ahora mostrando que Él acepta a todos, todas naciones, cualquier grupo que lo temen y actúan con justicia. Bueno, si seguimos mirando en nuestra presentación de PowerPoint, podemos ver unas cosas. Hemos hablado antes de los primeros puntos que, como Dios había explicado, enseñó a Pedro que él no debe llamar a ninguna persona impuro. Y habla de que en la ley de los judíos fue prohibido de ciertas maneras de no tener intercambio con los gentiles. Pero quiero brincar hasta el versículo 36 al versículo 43. Eso es el mensaje del Evangelio, la carugma que hemos mencionado en otra ocasión, lo que es predicado, el mensaje básico del Evangelio. Y si leemos eso en versículo 36 rápidamente, él empieza diciendo: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Versículo 37. Ustedes conocen este mensaje. Y eso yo creo es notable. Es interesante que Cornelio y los que están en su casa habían oído aparentemente unas cosas sobre el ministerio de Jesús. Ellos ya habían oído que había un Señor, Jesús de Nazaret, que había hecho cosas, milagros, pero algo faltó en su entendimiento aparentemente. Si seguimos leyendo versículo 37, dice que ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, y después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó. Al tercer día dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y mandó a predicar el Evangelio. Comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo, a dar solemne testimonio de que he sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y si recuerda, como hemos mencionado el otro día, que hay 4 puntos incluidos en la carugma, y vemos los mismos aquí, que están predicando y probando del Antiguo Testamento los profetas
que ellos prueban que Jesús es el Mesías. Un mensaje breve sobre su ministerio. El hecho de que Él resucitó de entre los muertos y que los apóstoles son testigos de este hecho. Y finalmente piden por que ellos responden con arrepentimiento, con fe, con el bautismo. Y vamos a ver lo mismo aquí en este mismo contexto. Entonces, Pedro no tiene que explicar mucho de todo lo que tenemos escrito en el libro de los evangelios, porque la familia y la gente que está dentro de la casa de Cornelio ya habían oído. Y entonces él llegó al punto final que Dios lo había resucitado y ahora Dios intervino. En versículos 44 al 48 vemos la venida del Espíritu Santo sobre los que están dentro de la casa de Cornelio. Y dice que mientras que Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues lo oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar al agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Entonces aquí vemos otro ejemplo del bautismo del Espíritu Santo. Hemos hablado de eso hace unas semanas cuando hemos leído sobre el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y ahora es otro ejemplo de cuando Dios intervino directamente. Él derramó el Espíritu sobre un grupo de gente. En ese caso no fueron creyentes. Y eso es lo que causó muchas cuestiones teológicas aún. Y otras, el punto en el libro de Hechos, si recordamos, que el movimiento del Evangelio, del centro en Jerusalén, a Samaria y Judea, y ahora a los confines de la tierra. Y estamos viendo que Dios tenía que intervenir en ciertas ocasiones con un propósito, algo muy específico, único, algo raro. Pedro, los otros que estaban con él en la casa de Cornelio, no esperaban que el Espíritu Santo llegara y sea derramado sobre los gentiles. Eso fue completamente incomprensible para ellos. Pero Dios tenía otros planes. Él tenía que hacer algo para probar que los gentiles podían ser aceptados. Entonces, la razón por la venida del Espíritu en ese caso no fue para los que no fueron creyentes, sino para los creyentes. Aunque Dios dio su Espíritu a los que no fueron creyentes, Cornelio y su familia, fue un signo por los judíos. No solamente a los que estaban presentes, sino más por los otros, que vamos a ver en capítulo 11, en capítulo 15, que Dios usó este momento para explicar: mira, estoy aceptando todos. No hay ninguna persona que no puede ser salvo. Y para probar eso, Dios tenía que intervenir en una manera milagrosa y directa. Y es lo que vemos aquí en este texto, en versículo 44. Y algo poco interesante en mi opinión es que podemos leer antes de la muerte de Jesús aún, Él había prometido a los apóstoles, Jesús había prometido a sus apóstoles que el Espíritu Santo iba a guiarlos a toda la verdad en Juan capítulo 16, versículo 13. Y aún Pedro mismo había proclamado en el día de Pentecostés que Dios ha derramado su Espíritu sobre toda la carne. Pero hasta este punto, Pedro no entendió lo que Dios está diciendo por medio de él. Y lo que Dios había dicho a él por medio de su Hijo, que todas las naciones pueden ser salvos. Y es interesante como Pedro está creciendo en lo que él entiende. Hasta este punto, él no captó que los gentiles también pueden ser salvos.
tal como el resto de los creyentes. A ese punto están aceptando a los samaritanos y están recibiendo a ellos tal como otros judíos, pero no captaron la magnitud de lo que vamos a ver aquí en este capítulo, que los gentiles de naciones de todo el mundo pueden ser salvos. Eso fue completamente nuevo en la mente de todos. Aunque Pedro había predicado que toda la carne puede recibir el Espíritu Santo, no lo entendió completamente. Y yo creo que es igual como nosotros. A veces Dios nos usa de maneras que no realmente entendemos, pero Él tiene planes más grandes que podemos ver aún en muchos casos. Hemos hablado mucho del bautismo del Espíritu Santo y no quiero pasar mucho tiempo aquí. Y si quiere repasar, si tiene preguntas sobre eso, repasa el capítulo 2 al fin y puede ver más sobre ese tema. Si leemos al fin, algo importante en eso es que notamos que aún después de recibir el Espíritu Santo, Cornelio y todos que están con él fueron bautizados en el nombre de Jesús. Otra vez, para cumplir lo que Dios había mandado por Jesús en el fin del Mateo capítulo 28, que los apóstoles tenían que proclamar el Evangelio y bautizar a gente, enseñarlos todo que corresponde. Y podemos ver aquí, esto fue una situación muy rara, no fue lo normal aparentemente. Aún en los ojos de Pedro aparentemente fue algo raro que sucedió. Aparentemente, principalmente gente fueron bautizados y después recibieron el Espíritu Santo. En ese caso fue en reverso. Y yo creo que otra vez fue con propósito y no fue lo normal para los creyentes, sino fue algo que pasó solamente aquí en ese caso. Bueno, al fin entonces de dar el mensaje que el Espíritu vino sobre los gentiles y los judíos fueron convencidos de que todos pueden recibir la palabra, fueron bautizados, ellos quedaron con él por unos días para tal vez explicar un poquito más. Yo imagino que Pedro empezó de hablar más de cómo vivir como cristiano y explicar lo que ellos habían explicado a los cristianos en el fin de capítulo 2, por ejemplo, en 2:42, que cómo vivir y cómo empezar su vida cristiana. Yo imagino eso es lo que él estaba haciendo, aunque el texto no nos dice. Si seguimos leyendo el capítulo 11, no pierda la conexión. Yo sé que a veces en la Biblia dividimos textos donde no deben de ser divididos. Realmente el capítulo 11 está completamente conectado con capítulo 10. Y si separamos los dos, perdimos cómo es fluido en el texto original. Y si recuerdan, cuando fue escrito por Lucas, no había divisiones de capítulos ni versículos. Entonces está todo junto en el original. Entonces fue añadido más tarde los capítulos y los versículos. Pero si seguimos leyendo, después de que todo sucedió, Pedro tenía que regresar y explicar y dar razón por sus acciones. Y él tiene que defender realmente sus acciones. Entonces vamos a ver en capítulo 11, versículo 1 al 17, cómo Pedro defiende sus acciones aquí en la casa de Cornelio. Y al fin, y vamos a ver en versículo 19 adelante sobre la iglesia en Antioquía. Pero rápidamente no quiero cubrir eso muy en detalle porque hemos realmente estudiado eso cuando leímos la historia de Cornelio, porque él simplemente repite lo que sucedió adentro de la casa. Pero algo interesante es que lo que dice en versículo 2 del capítulo 11. Vamos a leer 1 y 2. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión los criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Y eso es interesante que después de oír de que el Espíritu Santo había caído sobre ellos tal vez,
No estoy seguro si han oído toda la historia, y eso es parte de la pregunta. Es posible que están esperando a la venida de Pedro para oír toda la historia, pero si ellos habían oído, por ejemplo, detalles que los gentiles han aceptado la palabra, y ellos todavía están molestos sobre que Pedro había entrado en la casa de un incircunciso, y no captaron qué grande fue ese día. Y a veces también nosotros enfocamos en los detalles que realmente no son tan importantes, y perdemos una maravilla de Dios que sucede. Y espero que podamos evitar el ejemplo de esos en ese entonces. Bueno, siguiendo leyendo en el texto, podemos ver que Pedro explique sus acciones, explique su visión, etcétera, a los que están ahí en Jerusalén. Y al final de cuentas, en versículos 17 y 18 leemos que él dice: por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Y al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Y eso es maravilloso, que al final de cuentas ellos aceptaron este hecho, que Dios había aceptado a los gentiles. Y eso fue un paso enorme adentro de su mente. Para hacer este cambio fue algo tremendo. Y el hecho que ellos pueden, al final de esta historia, pueden aceptar eso como una verdad, es una maravilla. Y espero que nosotros, cuando encontramos cosas nuevas, tal vez cuando estamos estudiando la Biblia y Dios trabaja dentro de nuestros corazones y podemos aprender cosas nuevas de la palabra que no hemos pensado antes, que podemos estar dispuestos de dejar a Dios a cambiarnos y estar más completos y más maduros en nuestro entendimiento de la palabra. Y espero que tú también puedes seguir aprendiendo y dejando a Dios a trabajar adentro de ti para hacerte crecer más. Y yo sé que a veces es difícil. Yo entiendo completamente que es difícil de ver cosas nuevas. Y vamos a seguir hablando de eso más adelante. Pero al final de cuentas, este grupo nos puede servir como un ejemplo de que ellos glorifican a Dios por algo nuevo. Ellos dijeron: bueno, Dios, tú eres Dios, yo no. Si tú aceptas a los gentiles, yo también. Ellos dieron gloria al Señor. Bueno, rápidamente quiero repasar lo que cada grupo de la historia aprendió. Vamos a ver los tres grupos: Cornelio y su casa. El segundo grupo es Pedro y los compañeros. Y el tercero es nosotros, que nosotros podemos aprender de la historia. Primeramente, Cornelio y su casa. Ellos aceptaron y recibieron el Evangelio, las buenas nuevas. Y en capítulo 11, versículo 14, menciona que es un mensaje el cual serán salvos tú y toda tu familia, mediante el cual serán salvos tú y toda la familia. Entonces, Cornelio recibió el mensaje necesario para ser salvo. Y también el segundo grupo, Pedro y los compañeros, primeramente ellos aprendieron que los gentiles no fueron impuros. Vemos eso en versículo 28, que los gentiles no fueron impuros de ese momento y adelante, sino son aceptables en los ojos de Dios si ellos quieren ser salvos, si ellos quieren venir a Jesús. El segundo bajo de esas secciones: para Dios no hay favoritismo. Dios no tiene un favorito, un grupo mejor que otros. Hoy en día también no hay un país más aceptado por Dios que otro. No hay un lugar más santo que otro. No hay un grupo de gente más aceptado por Dios que otro. No hay una raza más aceptada que otra. Sino con Dios todos, que como hemos leído, que teman a Dios,
y actúan con justicia pueden ser salvos. Y número 3, la manera que Dios recibió a los gentiles, igual como Dios aceptó a los judíos. Y ese fue el punto que Pedro dice en capítulo 11, cuando él está explicando la razón que él actuó como actuaba y que hizo él. En versículo 15, versículo 8, 9, más adelante. En 11, versículo 15, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces, él comparó lo que sucedió con él y con los apóstoles con lo que sucedió con la familia la casa de Cornelio. Él compara eso, dice, hey, ¿quién soy yo para tratar de parar a Dios trabajando? Él aceptó que Dios intervino. Y entonces él aprendió que Dios aceptó a los gentiles de esa manera. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos eso a nosotros? ¿Qué son unos principios que nosotros podemos recibir cuando leemos de este texto? Primeramente, yo creo que la cosa principal es nosotros, probablemente, los que no vienen de las raíces judías, como dice más adelante en 11, ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Este texto debe traer gozo a nosotros hoy en día, que antes de este día, los que no fueron judíos no fueron salvos. Entonces Dios está abriendo puertas nuevas. Y este texto es el momento en que nosotros podemos conectarnos. Porque por lo menos yo soy gentil, no vino de raíces judías. Entonces eso para mí es el día muy importante. Y espero que también podamos conectar también con la iglesia de esa manera en nuestra mente. Número 2, las obras y las limosnas sirven para algo, pero no para salvar. Hemos leído eso en el principio del capítulo 10 con Cornelio, que Dios había notado lo que había hecho este Señor. Dios acepta que este Señor había dado cosas buenas para el pueblo de los israelitas y también que había orado mucho. Y Él está diciendo que fue aceptado en adelante de Dios. Pero, muy importante, no lo salvó. Y no pueden salvar. Ninguna obra nos puede salvar. Podemos leer en Efesios capítulo 2, versículo 8 a 10, claramente este punto, que Dios es quien salva. Y yo no puedo hacer ninguna cosa que me pueda salvar por mí mismo. Confiando en mí mismo, confiando en mis obras, no puede salvarme. Dios tiene que salvarme por medio de los modos que Él dice. Pero no debemos olvidar que Dios quiere que aun los que no son creyentes hagan cosas buenas. Y Él nota lo que hagan los que no son creyentes en el sentido bueno. Número 3, el racismo es prohibido en la iglesia. Claro, hemos visto eso claramente, espero. No importa cuál forma que sea, el racismo es completamente prohibido. Y me da tristeza que en el pasado y tal vez hoy en día todavía hay ocasiones de eso. Ojalá que todos puedan aprender de este pasaje. El siguiente, nuestro Dios es más grande de la imaginación mía. Tenemos que recordar que Dios es Dios. Los judíos en el texto de Cornelio, en capítulo 10 de Hechos, no esperaban que Dios salva a los gentiles. Ellos no aún podían imaginar eso. Pero sin embargo, Dios tenía eso en sus planes. Y tal vez Dios va a seguir trabajando de maneras que nunca esperábamos. Y ojalá que podamos ver cosas de esa manera. Finalmente, las creencias muy profundas del corazón no cambian rápidamente. Yo quiero mencionar eso porque los judíos en este texto, incluyendo a Pedro, no cambió su mente sobre los gentiles muy fácilmente, no muy rápidamente. Tal vez tú también tienes creencias que son erróneas, tal vez, que son aún antes de ser convertido, por ejemplo.
que todavía están ahí en la mente. Y tenemos que aceptar por nosotros mismos que cambiando conceptos o creencias muy profundas en la mente, ese cambio no viene muy rápido. Ni para nosotros, ni para los que están convertidos por medio de nosotros. Si Dios te usa, por ejemplo, a agarrar a otra persona con el Evangelio, que si tú predicas, por ejemplo, el Evangelio, y unos vienen y son salvos, y vas a ver que ellos siguen con muchas creencias equivocadas. Y ellos no salen muy rápidamente. Entonces tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, tal como otros hermanos, con quien tal vez no estamos de acuerdo. Y recordar que toma tiempo para cambiar. Y podemos ver eso muy claramente en esta historia. Bueno, y quiero seguir entonces con la historia en Hechos. Y quiero regresar al capítulo 11 y hablar ahora sobre la iglesia que está en Antioquía. En versículo 19 al versículo 30, hay un poco de historia relacionado con lo que hemos visto con la historia de Cornelio, porque otra vez empieza a mostrar que no solamente en Cesarea, sino también en Antioquía, en Chipre, en otras partes, el evangelio empezó de tocar los que no fueron judíos, los que fueron como griegos o están prosélitos, otros que fueron aceptando la palabra que no vienen de raíces originales de judías. Y por eso Lucas incluye aquí, yo creo, esta sección, porque también demuestra que el movimiento del evangelio sigue en otras partes y no solamente en Cesarea con Cornelio. Bueno, dice en versículo 19 al 20 lo siguiente: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los que hablan griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Entonces, la palabra como en la mapa en la mano izquierda demuestra que el evangelio está yendo en varias direcciones. Está mencionado específicamente en Chipre, en Fenicia, en Antioquía, más al norte. Y vamos a pasar poco tiempo hablando de Antioquía adentro de este círculo rojo, esta ciudad, porque eso va a ser un centro para nosotros por unas semanas que entran también en nuestros estudios. Entonces, el evangelio está yendo en muchas direcciones y empezando también a ser recibido por los que no son originalmente judíos, o por lo menos judíos que hablan griego. Eso todavía está bajo de pregunta. Aquí hay unos dos fotos brevemente sobre la ciudad de Antioquía. Esos son de la ciudad de Antioquía moderna. Y la ciudad es una ciudad muy importante en el Imperio Romano, y que más adelante Antioquía fue un centro de los cristianos. Y de veras, en años después, pues empezando en el capítulo 13 de Hechos, es como un centro de misiones. Ellos fueron los primeros que mandaron a Pablo y Bernabé, por ejemplo, y que ellos fueron un centro de estudios. Y aún en años después de la vida podemos leer que llegó a ser un centro de estudios. Había algo llamado la Escuela de Antioquía, en que había muchos que vinieron para Antioquía para estudiar sobre la iglesia, como estamos haciendo nosotros aquí en las escuelas bíblicas. Había algo semejante ahí en Antioquía. Y es conocido principalmente por ser una escuela que fue muy literal como leyeron la Biblia, y en contra de los que están de Alejandría, por ejemplo, que
usaron otros métodos de hermenéutico. Los de Antioquía fueron más literal y realmente más semejante a nuestros métodos modernos de estudiar la palabra, mirando el contexto histórico, el texto literario. Ellos tienen estos mismos conceptos, más o menos, y uno, tal vez lo más conocido de Antioquía más adelante fue Juan Crisóstomo. Si ha oído de ese predicador cristiano, él vino de esta ciudad de Antioquía y estaba ahí por muchos años. Bueno, regresando a nuestro sitio aquí en Antioquía, pero en el primer siglo con la iglesia que estamos mirando aquí, en versículo 20 menciona que ellos comenzaron a hablarles también a los que hablan griega, o tal vez dice su traducción, los que hablaron también a los griegos. Este texto es poco difícil, voy a decir rápidamente, y no tenemos tiempo de explicarlo completamente, porque en el griego original hay preguntas sobre cuál término debe de estar. Hay dos aquí en el PowerPoint mencionados, los helenistas, refiriendo a los que hablan griego, este término que hablan griego o los griegos. Unos piensan que es esta palabra helenistas y otros piensan que helenas, aunque son muy parecidas. Hay dos términos distintos y tienen significados poquito diferentes. Y la pregunta es, ¿cuál fue el original? No es completamente claro y sin tener un estudio muy profundo sobre el crítico textual, por ejemplo, no podemos solamente meternos en eso, pero no más para avisarte cuando tenga momento de estudiarlo. En mi opinión, probablemente debe tener este término primero, lo más largo, helenistas. Probablemente fue originalmente ahí en el texto. Y realmente la razón que es difícil es porque es debido al hecho que cómo se traduce. Si es unos que son judíos que hablan griego o si son, por ejemplo, griegos de raíces griegas. Y eso es realmente donde está la pregunta. Si este término refiere a judíos que ahora están hablando más el griego que el arameo, o si refiere directamente a gente de raíces que no son judíos. Y eso es donde está la pregunta. Mi opinión rápidamente es que probablemente refiere a los que son, que hablan griego, si sean de raíces judías o no de raíces griegas. Entonces, básicamente el término simplemente refiere a uno que habla griego, que tal vez actúa de cierta manera de cultura griega, y de esa manera no tenemos que definirlo entre raíces. Entonces, puede incluir judíos y incluir los que no fueron judíos. Y no sabemos si quién estaba recibiendo la palabra aquí, si son judíos o son afuera de los judíos que estaban, por ejemplo, tal semejante a Cornelio que estaba temeroso de Dios. Es posible que eran muchos así, otros que aceptaron la palabra. Y al final de cuentas, no importa mucho, el punto es que otros que no fueron directamente los judíos que hablaron arameo, que empezaron a aceptar la palabra. Bueno, el evangelio sigue creciendo. En versículo 21 leemos que el mano del Señor estaba trabajando con ellos. Ellos comenzaron a hablar a todos y tenían el poder de Dios con ellos. Si leemos sobre esta frase, el poder del Señor o la mano del Señor estaba con ellos, probablemente está hablando de que ellos están haciendo milagros, muy probablemente, que hacían algo afuera del normal. Si quieras citar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, versículo 3, primero de Samuel, capítulo 5, versículo 6, y Isaías, capítulo 59, versículo 1, capítulo 59, versículo 1.
En Lucas capítulo 1, versículo 66, en Hechos 4, versículo 30, y también en Hechos capítulo 13, versículo 11, todo refiere a ese concepto de que están haciendo algo fuera del normal. Y probablemente los que andan predicando la palabra están también haciendo milagros y señales en conexión con predicando la palabra. Y eso probablemente es lo que está bajo de discusión aquí en este texto. Y el hecho que más adelante leemos que Bernabé podía ver la gracia que tenían. Voy a leer en versículo 23, creo. En versículo 23 dijo, cuando él llegó, hablando de Bernabé, y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Entonces, Bernabé vio algo, y yo creo que en el contexto, creo que refiere al hecho que está viendo algo fuera de lo normal, probablemente milagros que acompañó a la predicación de la palabra en este primer siglo. Bueno, si leemos en esta sección, después de que muchos empezaron a aceptar la palabra, en versículos 25 y 26, leemos que Pablo y Bernabé vienen a Antioquía para animar, ayudar a los cristianos de seguir adelante en el Evangelio, y ellos animaron a la iglesia allá. Si seguimos leyendo un texto interesante, el versículo 25, voy a leer 25 y 26. Dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es interesante este versículo 26, este término cristianos. Y el hecho que por la primera vez son llamados cristianos. Probablemente este término no es usado por los cristianos mismos, sino por los que no fueron creyentes, hablando de este grupo de gente. Y la razón que digo eso es que cuando leemos en el Nuevo Testamento, cuando los cristianos refieren a sí mismos, usan términos como creyentes, discípulos, seguidores, parte del camino, y no usan este término somos cristianos. Y probablemente es un término que los que no fueron creyentes usaron en parte de burla, yo imagino, de los cristianos, o tal vez también sería casi una palabra para decir algo malo de ellos, o un cargo aún legalmente. Puede ver el otro caso del uso de este término cristiano, está en el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16, y realmente es como un cargo legal. Entonces, probablemente ese término que usamos nosotros hoy en día tan regularmente fue dado por los que no fueron cristianos. Es simplemente interesante. También en la pantalla yo puse el origen, la etimología del término. Realmente es un híbrida mezclado del término para Mesías en griego, el Christos, y un término latín, Janus. Janus significa perteneciendo a o identificándose con. Entonces, la idea es simplemente que unos que pertenecen o identificarse con Cristo, este Mesías judía. Y de esa manera tenemos este término hoy en día. Y hasta hoy en día usamos esta palabra muy, muy regularmente. Si seguimos en el texto, en versículo 27 adelante, leímos que en versículo 27 un señor vino a Antioquía, un profeta llamado Ágabo. Y Ágabo predijo
por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo. Y eso es establecido y, de cierta manera, probado por autores fuera de la Biblia. Y eso también ayuda de probar que la Biblia es verdadero, es la verdad y es aceptable históricamente tal como espiritualmente. Puede leer, por ejemplo, pues antes que mencioné eso, probablemente el hambre sucedió entre el año 46 y 48 después de Cristo. Podemos leer en otro autor llamado Suetonio. Suetonio hizo biografías de los emperadores romanos, los primeros por lo menos, y él escribió uno sobre el emperador Claudio. Y en Claudio, en capítulo 18, en párrafo 2, menciona que había muchos hambres en ese entonces. Y podemos leer en Josefo, en su libro de las Antigüedades, en sección 20, en libro 20, sección 51 al 53, que específicamente en Palestina también había hambre, muy difícil, muy fuerte. Entonces, ellos, eso fue algo probado por la historia afuera de la Biblia. Entonces podemos leer aquí que también que la gente reaccionaron. Y eso es lo que es lo más impresionante, que los cristianos aceptó la palabra de Ágabo y actuaron basado en la profecía de Ágabo. Mire lo que sucedió. En versículo 29 adelante dice, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces leemos aquí que Bernabé y Saulo llevaron unos fondos a los que están sufriendo. Y lo más significante de eso es que yo creo el punto de esta sección o este texto es que ellos actuaron antes de la venida del hambre. Ellos actuaron preparándose para el hambre aún antes de que sucedió, para que esté listo. La iglesia está lista a la iglesia cuando vino finalmente el hambre. Entonces Dios protegió a los santos en Jerusalén en este año por medio de este profeta Ágabo y los cristianos de Antioquía ofreciendo ayuda aún antes de la venida del hambre. Bueno, en el fin de este capítulo, versículo 30, leemos que Pablo y Bernabé van a Jerusalén para llevar estos dones y estos regalos de las iglesias. Y podemos finalmente ver en capítulo 12, versículo 25, es cuando Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia en Antioquía. Y empezando en capítulo 12, vamos a ver el final parte de la vida de Pedro. Entonces, pues, escrito en Hechos, por lo menos. Es una historia sobre él. Y vamos a parar aquí. Yo creo que es un lugar muy bueno para parar. Y entonces, espero que no olvidemos que tal como ellos compartieron entre ellos, pueden ser también un muy buen ejemplo para nosotros hoy en día también. A compartir entre unos a los otros, entre iglesias, compartiendo los bienes físicas para ayudar cuando hay necesidad. Y puede haber algo muy semejante más adelante que vamos a ver, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8 y 9. Menciona algo muy semejante, más grande en magnitud, porque incluyó más iglesias, pero algo muy semejante. Bueno, que Dios te bendiga y espero que podamos seguir aprendiendo de la iglesia del primer siglo. Que Dios te bendiga.